Muy bien, vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 y vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 16 en esta noche. Dice la palabra del Señor así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amado Dios, esa es tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú la uses en esta noche para revelarnos, iluminarnos, Señor, para poder recibir de ti, Señor, el mensaje que el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, quiso dar a la iglesia de Corinto. Señor, ayúdanos ahora a tomar ese mismo mensaje, escudriñar, Señor, el significado de este mensaje, de este pasaje. Ver, Señor, lo que esto significaba para la iglesia en Corinto y así poderla aplicar a nuestras vidas, Señor. Sé tú el que hable, Señor. Te necesitamos en esta noche. No confiamos en sabiduría humana. No confiamos, Señor, en ninguna técnica, ninguna habilidad humana, Señor, sino descansamos en tu providencia, en tu sabiduría, en tu presencia en esta noche, Señor, que hablará a nuestras vidas. Obra, Señor, ayúdanos a entender por medio del Espíritu, Señor, lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Bien, la palabra del Señor en esta noche, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Y hermanos, la semana pasada pudimos ver que en el pasaje anterior el apóstol Pablo se encargó en decirnos que al proclamar el testimonio de Dios, él no lo hizo con lo que en el tiempo se reconoció como una superioridad en palabra y sabiduría. Él había venido para enseñar la palabra del Señor, para predicar a Jesucristo, pero él no lo hizo al modo de los oradores de ese tiempo, que buscaban filosofías, que buscaban palabras elocuentes para poder admirar el que hablaba.
enfrente de ellos, el que hacía la oratoria, sino que Él vino con un mensaje no basado en sabiduría humana, sino basada en esa sabiduría de Dios, esa sabiduría que da el Espíritu. Y Él nos dice que Él no vino con esa superioridad en palabra y superioridad en sabiduría, aunque sabemos que estas palabras del antiguo mundo y esta sabiduría del antiguo mundo no eran superiores a la sabiduría de Dios y la palabra que Dios podía dar. Pero Él dijo, no he venido con ese tipo de enseñanza, sino que yo he venido a predicarles a Cristo y a este crucificado. Dice Él que Él se había dedicado solo a predicar a este Cristo crucificado porque sabía que el mensaje de la cruz no dependía de palabras persuasivas como las que encontramos hoy en día en diferentes congregaciones. Palabras persuasivas, palabras de aliento, de estímulo, palabras que solamente motivan a las personas en un ámbito terrenal, en un ámbito humano. Pero esa misma motivación, aunque en el momento puedan hacer a unas personas sentir bien y decir, wow, me siento muy diferente a como entré, esa es una gasolina barata. Ese tipo de gasolina que se quema a la hora, a las 2 horas al día, primero, el segundo, y de repente la persona pierde toda la motivación que recibió a través del mensaje, porque fue un mensaje basado en sabiduría humana, en filosofías humanas. Jesucristo vino a este mundo. Y cuando Él vino, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, murió en la cruz siendo inocente y al tercer día resucitó. Y la palabra del Señor nos dice que si no hubiese resucitado el tercer día, nosotros fuéramos los más dignos de lástima. Pero gracias a que Él resucitó el tercer día, hemos nosotros podido comprobar, ha sido una prueba más de lo que Él hablaba era la verdad, de lo que hablaban todos los profetas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, era palabra de Dios, no basada en sabiduría de hombres, sino un simple mensaje, un mensaje que ningún ser humano, por mucha sabiduría que pudiese tener, hubiese podido haber diseñado un plan de salvación como el plan de salvación que Dios diseñó. La enseñanza y predicación posiblemente en aquel tiempo había sido infiltrado, hermanos, por estrategias oratorias y filosofías humanas. Y por eso vemos como esta iglesia, una iglesia bastante débil espiritualmente. Una iglesia que había sido empezado a ser transformada por las cosas de afuera. Los modos de afuera, las maneras de vivir de afuera, el pecado de afuera había entrado dentro de la iglesia. Y por eso en lugar de que las personas se fijaran en el mensaje y pudiesen poner su vista en Cristo, ponían su vista en el hombre. Y unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Pedro. Y otros decían, yo de Cristo. Había división entre la iglesia, porque había el mundo empezado a influir en la iglesia, en lugar de que la iglesia fuera esa gente que influía en la ciudad de Corinto. Entonces la enseñanza y predicación posiblemente había sido infiltrado por estrategias oratorias y filosofías humanas. Pero Pablo no dependía de estos métodos y él lo hace claro. Aunque hubiese podido ser elocuente, Pablo hubiese podido ser una persona que a cualquier otro orador pudiese haber avergonzado con su elocuencia. Él pudiese haber hecho eso. Él era un hombre estudiado, un hombre que estudió a los pies de Gamaliel, el maestro de la ley más famoso, de más nombre, el que más reconocimiento tenía en aquellos días. Y podríamos decir que a lo mejor es muy probable que Pablo, el estudiante, mejoró incluso a su maestro. Pero él no dependía de esos métodos. Aunque hubiese podido haber dependido, decidió no depender de esos métodos. No dependió de la elocuencia, no dependió de la habilidad propia humana, sino que él empezó a predicar a Cristo y a este crucificado.
el mensaje de la cruz. Él no confió en métodos ni sabiduría humana, sino que descansó en la sabiduría y el poder de Dios, que es el que salva a través del mensaje de la cruz. A través del mensaje de la cruz. Entonces, él en el pasaje del versículos 1 al 5 de este mismo capítulo, él acaba de decir: yo no me he confiado en esas palabras elocuentes, en esas palabras de sabios, de acuerdo al estándar de aquel tiempo. Pero ahora, entrando en el versículo 6, él pareciese como que está haciendo una contradicción a su mismo mensaje. Y vamos a ver aquí en el versículo 6 la revelación de las cosas sobrenaturales. La revelación de las cosas sobrenaturales. Leemos otra vez del 6 al 11, hermanos. Ya sé que leímos todo el pasaje, pero vamos ahora, porque ¿quién me lo puede decir de memoria lo que leímos anteriormente? Entonces vamos refrescando mientras que vamos leyendo. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Pero una sabiduría no de este siglo. Pareciese como que él comienza a contradecirse. Yo no hablo con esa sabiduría. Pero espérate, sí hablo con sabiduría, pero no con esa sabiduría que es aceptada en el tiempo de Pablo, sino con una sabiduría diferente. No de este siglo, dice él, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó. ¿Para quién? Para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces Pablo parece contradecirse aquí. En el pasaje anterior él había dicho: no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Y aquí Pablo está afirmando que sí habla con sabiduría, pero hace una distinción muy clara. Él dice, primero él aclara que habla con sabiduría a los que han alcanzado madurez. ¿Y qué significa esto? Los que han alcanzado madurez. Hermanos, sabíamos que si vamos a evaluar a la iglesia de Corinto en su nivel de madurez espiritual, nosotros diríamos era una iglesia muy, pero muy inmadura. Porque una iglesia madura espiritualmente no deja que las cosas de afuera, el pecado que debería de existir fuera de la congregación, se metiese para adentro. Y obviamente, hermanos, que van a haber diferentes tipos de miembros dentro de una congregación. Pero en general, podríamos distinguir una iglesia en general, su nivel espiritual basado en la cantidad de situaciones que están ocurriendo, que no deberían de ocurrir dentro de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, podríamos decir, hermanos, que la iglesia de Corinto no era una iglesia madura. Obviamente, Pablo lo sabía. Él escribe esta carta para abordar varias cosas que más adelante vamos a estar viendo, hermanos, cosas difíciles que estaban pasando dentro de la iglesia. Pero él dice que había escrito esto, que estaba escribiendo esto, hablaba con sabiduría a los que han alcanzado madurez. Entonces, esto es, hermanos, a los que han alcanzado la estatura de salvación, a los que han llegado a ser salvos. Hermanos, se requiere la sabiduría de Dios, se requiere al Espíritu de Dios que entre en nuestras vidas, que nos quite el velo que nos cegaba antes, para nosotros poder entender el mensaje de la cruz. Y sin ese Espíritu que revela el mensaje de la cruz, no puede nadie entender. Usted podía predicarle a uno de sus vecinos
Usted podría predicarle a uno de sus compañeros en el trabajo toda una vida. Incluso pudiera predicarle a su esposo o a su esposa el mensaje de la cruz. Pero si el Espíritu Santo no le da revelación a esa persona, no le da vida, usted no le puede dar vida. Por mucho que se esfuerce, usted no puede darle vida a alguien que solamente el Espíritu de Dios le puede dar vida. Eso lo dice claramente la Escritura. Entonces, él hablaba sabiduría a los que habían alcanzado madurez, a los que habían alcanzado la salvación, a los que habían sido revelados, a los que se les había sido revelado por el Espíritu este mensaje. O sea, los que son objetos de la revelación de esta sabiduría son los hijos de Dios. Cuando él dice los que han alcanzado madurez, él se está refiriendo a los que son hijos de Dios. Hay hijos de Dios en diferentes niveles de madurez. Hay unas personas, hermanos, que alcanzan una madurez espiritual más rápido que otras. Otras son más lentos que otros. Pero porque tengan una persona más madurez que otra, no lo hace más hijo y menos hijo que Dios. De Dios, perdón. Son hijos de Dios, unos más maduros, otros menos maduros. Segundo, hermanos, Pablo afirma que la sabiduría con la que habla no es sabiduría de este mundo. Ahí es donde está la distinción. Ni de sus gobernantes de este siglo. ¿Quiénes son estos gobernantes? Los gobernantes, hermanos, son los que dirigen. Son los que están en el pináculo de la sabiduría. Todos aquellos que en el tiempo miraba a la gente y decía, esa persona es una persona inteligente. Esta es una de las posturas sobre lo que es gobernantes. Ahorita le voy a presentar otra postura que quiere decir a qué se refiere esta palabra de gobernantes. Pero la primera postura es de que son aquellas personas que la gente admiraba por su sabiduría, por su inteligencia, los que se les respetaba por su gran conocimiento. Por ejemplo, hermanos, hoy en día podríamos decir, no sé si usted ha escuchado este nombre, pero William James Sidis. William James Sidis fue uno de los hombres más inteligentes que ha caminado por este planeta. Él podía leer un periódico a los 18 meses de edad. Imagínense, 1 año y medio tenía cuando él tenía la habilidad de agarrar un periódico, empuñarlo en sus manos y leerlo. Él a los 11 años ingresó a la universidad más reconocida, una de las más reconocidas aquí en Estados Unidos, a Harvard. Y a los 16 años se graduó de la universidad. Cuando todavía personas como nosotros que somos normales, estábamos todavía cursando el grado número 10 o 11, dependiendo en qué mes del año nació. Era una persona inteligente. Entonces, basado en los estándares de este mundo, nosotros podríamos decir que William J. Sidis era uno de estos gobernantes, uno de esos que presidía, que estaba en el pináculo del conocimiento, reconocido por el mundo como una persona inteligente. Pero esos mismos gobernantes, hermanos, no importa qué tan sabios sean, no importa qué tan inteligentes sean, ellos se esfuman, ellos desaparecen y todo su conocimiento desaparece con ellos. Dawkins, uno de los hombres más inteligentes del tiempo moderno, él, ateo, no podía mover ni sus brazos ni sus piernas, no podía moverse, andaba en silla de ruedas. Él no podía ni siquiera hablar, él hablaba por medio de una máquina, él traía siempre como un estilo como de popote en su boca. Y a través de ese, él daba las indicaciones a la máquina qué decir por él. Era un hombre muy inteligente, un hombre que en su ignorancia, hermanos, yo diría ignorancia porque es ignorancia cuando contradice la verdad de Dios. En su ignorancia, él estipuló varias teorías, nada científico confirmado, pero él decía, Dios no existe. Él decía que él no existía. ¿Dónde está Dawkins ahora? Está muerto. Y sus teorías quedaron solamente en teorías, cosas no confirmadas, algunas cosas que él, a la vista del ser humano, diría uno, wow,
Él podía hablar horas y horas, cosas con una inteligencia bárbara, y uno decía, pues no sé, entiendo las palabras que está diciendo porque está hablando en inglés, yo hablo inglés, pero uno podría decir, no entiendo al final qué es lo que nos está diciendo este hombre. Él era un hombre inteligente, él era uno de esos gobernantes de la cual la palabra del Señor está hablando en este versículo. Hermanos, nosotros que somos personas normales, personas que quizás no cursamos muchos años en la escuela, personas que no se nos han reconocido por los grados académicos más grandes, nosotros tenemos el privilegio de conocer la verdad más importante y que no puede ser desequilibrada por ninguna sabiduría humana. Nosotros, esta verdad que ningún hombre con el coeficiente de inteligencia más alto puede conocer si el Espíritu de Dios no se lo revela. Y el Espíritu de Dios se lo ha revelado a cada uno de ustedes. Hemos recibido esa revelación por medio del Espíritu de Dios. Y Pablo, hermanos, habla con sabiduría, pero es una sabiduría de Dios con la que él expone el misterio. ¿Se recuerda cuando estudiamos el libro de Efesios que hablaba del misterio repetidamente? El misterio. Este misterio que vino a ser revelado a través del Nuevo Testamento, que fue un misterio que existió desde antes de la fundación del mundo. Un plan que Dios ya había diseñado para la humanidad, para salvar a la humanidad, pero había quedado como un misterio, algo escondido, algo que no conocían las personas. Dios preparó, hermanos, este misterio que estuvo oculto desde la eternidad pasada, lo preparó para nuestra gloria, para nuestro bien. Dios preparó el plan de salvación para los suyos desde antes que el mundo fuese fundado, de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 4. No lo vamos a leer acá al frente, pero usted lo puede apuntar y lo puede leer. Y dice la palabra del Señor en ese versículo de Efesios 1:4 que Él hizo esto para que fuéramos santos y sin mancha. ¿Cuántos de nosotros somos santos? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos santos? ¿Somos hijos de Dios? Tenemos una posición perfecta en Cristo, delante de Dios, hermanos. Cuando el Señor nos mira a través de su Hijo Jesucristo, Él mira perfección, porque nos mira vestidos de Cristo. ¿Somos perfectos? No lo somos. No lo somos. Y el que diga que está sin pecado, miente y se engaña a sí mismo, dice una de las cartas del Nuevo Testamento al final. No somos perfectos, pero tenemos un estado perfecto, una posición perfecta en Cristo Jesús. Y fue este plan, hermanos, fue esta sabiduría de Dios que diseñó el plan. Y eso es lo que la sabiduría de Dios diseñó en el Evangelio de la cruz. Estuvo y sigue escondido de la sabiduría humana. Hay personas que no pueden entender por qué es que nosotros estudiamos la Biblia. Y se ponen y pueden. Hay personas, hermanos, que se han leído toda la Biblia y la han leído con el fin de poderle encontrar un error en la Biblia. Han leído toda la Biblia, pero se han quedado sin entender el mensaje que está en la Biblia, hermanos. Colosenses 1, 26 y 27 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo vive en nosotros, hermanos. Él es el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros. Somos vestidos de Cristo. Es por eso que decimos que nuestra vida debe ser diferente. Ya no podemos estar viviendo de la misma manera, tropezándonos con las mismas piedras que tropezamos. Esas piedras de pecado con las cuales estamos tropezando vez tras vez.
Y solamente hace falta que se nos presente la oportunidad para tropezar por esa piedra. No es posible, hermanos. Tenemos a Cristo en nosotros, y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Es la garantía de que un día nuestra salvación será completada. Se nos ha dado, hermanos, incluso el Espíritu como un sello. Estamos marcados. Y es un sello que no se puede borrar, aunque use gasolina. Por ahí me recuerdo de un hermano que una vez me contó que su papá usaba gasolina para todo. Y tenías un dolor de cabeza, un traguito de gasolina. Tenías un dolor de espalda, un poquito de gasolina. Necesitabas limpiar algo, la gasolina seguramente también le servía. Hermanos, este sello con el cual hemos sido sellados, que es el sello del Espíritu de Dios, no puede ser borrado. Nuestra salvación es afirmada. Se nos ha dado el enganche, se nos ha dado un anticipo del Espíritu que vive en nuestro ser, hermanos. Eso es algo grandioso. Eso es algo que si nosotros pensaríamos en eso, cada vez que vamos a abrir la boca para decir algo que no agrada a Dios, cada vez que vamos a mover las manos para hacer algo, o usar estos ojos para ver algo que a Dios no le agrada, eso, si nos recordáramos que el Espíritu de Dios vive en nosotros, sería algo maravilloso para detenernos, para recordarnos. Pero muchas veces se nos olvida. Se nos olvida. Es este misterio, hermanos, que ahora es manifestado a nosotros, sus hijos. Qué maravilloso saber, hermanos, que fue Dios el que preparó este camino para nuestro regocijo. ¿Están contentos ustedes? ¿Estamos contentos? Ciertamente hay esas cosas que nos entristecen, nos quitan la paz, nos ponen de mal humor. Cosas que uno dice, esto no debería estar sucediendo en medio de nosotros. Pero si nos recordamos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, si nos recordamos que estamos aquí porque le estamos sirviendo a Él, es difícil entonces perder el gozo. Qué maravilloso saber, hermanos, que el Señor preparó este camino para nuestro regocijo. Un camino en el que los judíos y gentiles serían de una iglesia, una sola iglesia, redimida por el sacrificio de Cristo y con un futuro eterno glorioso. Eso es lo que nos depara el destino, hermanos. No tenemos que ir a que nos lean las manos, a que nos echen las cartas. Abramos nuestras Biblias y sabemos lo que el destino nos depara, lo que el futuro glorioso que tenemos. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Estamos rumbo a un final eterno, glorioso en Cristo Jesús. Él sabía quiénes nosotros seríamos. Él sabía cómo nosotros le fallamos. Pero lo que hace de su plan, esto es lo que hace de su plan más maravilloso. Que a pesar de cómo somos, hermanos, usted sabe, yo sé cómo soy. Yo sé de qué pata cojeo. ¿O de qué pie? Usted sabe también, hermanos, cuáles son las debilidades en su vida. Pero aún así, Dios diseñó este plan para usted. Si usted es hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, Dios diseñó este plan para usted. Ha habido hombres de alto nivel de inteligencia. Hombres que han navegado en alturas filosóficas humanas. Personas que se han destacado por sus coeficientes de inteligencia altísimos. Pero ninguno de ellos ha podido entender el mensaje que solo se puede entender por medio del Espíritu. Han quedado necios. Han quedado faltos de sabiduría. De esa sabiduría que desciende de Dios, que viene de Dios. Hermanos, y dice Pablo que si hubiesen entendido ellos, no habrían crucificado al Señor de gloria.
En otras palabras, si hubieran sabido quién Cristo era realmente, no se hubieran atrevido a tocar ni un solo pelo de la cabeza de Jesucristo, sabiendo que el que pasaba por en medio de ellos era el Creador, era el Dios santo, perfecto y justo. Si los gobernantes, los inteligentes, los sabios de este mundo hubiesen sabido quién era Él, no se hubiesen atrevido. Pero hay una segunda postura. Hay una segunda postura concerniente a quiénes son esos gobernantes. Y esta segunda postura no dice que no son esos inteligentes sabios del mundo. Yo me voy más con la primera postura, pero para presentar una segunda postura, si usted quiere irse por este camino, está bien. La segunda postura, de acuerdo al versículo 8, donde habla los gobernantes, se refiere a los espíritus de demonios, que de saber que la cruz era el terreno de derrota para ellos, jamás hubieran incitado a sus agentes terrenales a crucificar a Jesús. Si estos gobernantes de este siglo o de este mundo, que es otra traducción, los gobernantes de este mundo, si esto se refiere a ángeles caídos o demonios, entonces ellos no hubiesen crucificado a Jesucristo si hubiesen sabido y entendido el mensaje de la cruz. Porque ellos hubiesen entendido que al Jesucristo estar en una aparente derrota en la cruz, Él estaba venciendo la muerte. Él estaba venciendo el dominio del pecado en la vida de sus hijos. Entonces Pablo, hermanos, él apela al a Isaías 64:4, para demostrar o para apuntar a la sabiduría de Dios. Y es lo que leemos allí en el versículo 9. Dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído entendió, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Él, hermanos, aquí no, si usted va a Isaías 64:4, no dice así exactamente. Él está parafraseando el versículo 4 de Isaías 64. Él lo está parafraseando. Isaías 64:4 dice, desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en Él. Y ese ciertamente era el Dios, hermanos, que estaba obrando a favor de aquellos que esperaban en Él. En el libro de Hebreos, muchos del Antiguo Testamento quedaron esperando, como mirando aquello. Nunca escucharon el nombre de Jesús. Nunca pensaron en una cruz. David mismo escribió en el Salmo 22 un detalle muy específico de la crucifixión. Pero él no sabía que estaba haciendo eso. Esas fueron palabras reveladas por el Espíritu de Dios. Él no sabía que estaba detallando el momento en la que su Salvador yaciese en una cruz colgado. El Espíritu de Dios, hermanos, estuvo presente en el Antiguo Testamento. Usted no crea que el Espíritu de Dios vino a existir, que vino a ser creado, o que estaba de vacaciones hasta el día de Pentecostés. El Espíritu de Dios ha estado presente desde la eternidad pasada, activo, obrando igual con el Padre y el Hijo. El Espíritu estuvo presente y se movía a acción en el Antiguo Testamento también. Él habilitaba o empoderaba a reyes y profetas para funciones específicas, entre otras personas, para fines específicos, para obras específicas. Fue el Espíritu de Dios que movió a David a vencer a Goliat. Fue el Espíritu de Dios que movió a Gedeón a ir en contra con 300 hombres en contra de un ejército numeroso. Fue el Espíritu de Dios que habilitaba a estos hombres del Antiguo Testamento, pero el Espíritu de Dios no moraba dentro de ellos. No moraba. No moró dentro de ninguna persona, ni siquiera el amigo de Dios. ¿Que era quién? Abraham. Ni siquiera el padre de la fe, también Abraham. Ni siquiera el hombre conforme al corazón de Dios, a David. El Espíritu de Dios
aun cuando el Espíritu de Dios lo habilitó para escribir todos esos salmos, no moró dentro de David. En Pentecostés, el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios vino a morar dentro de las personas que comenzaron ese día a formar la iglesia. Y sigue habitando dentro de nosotros, hermanos. Nosotros somos un vaso donde habita el Espíritu de Dios. ¡Qué gran privilegio! Tenemos el privilegio que ni los del Antiguo Testamento pudieron tener. Al mismo Moisés, que pidió ver la gloria de Dios y no se le permitió, sino ver una vislumbre, ver la espalda de Dios, como quien dice, ver un cachito, un pedacito. Ni en él habitó, ni él tuvo el privilegio que tenemos nosotros, en quienes vive y habita el Espíritu de Dios, Dios mismo dentro de nosotros. Ese es un gran privilegio. Es por eso, hermanos, por lo que el Espíritu de Dios mora en nuestro interior, y ese mismo Espíritu es el que nos ha revelado este misterio de la salvación. Y luego Pablo hace una comparación. Dice, como el Espíritu del hombre conoce bien los pensamientos del hombre, ¿verdad? Usted sabe qué está pensando en este momento. Y cuando decimos hombre, nos referimos también a las damas que están aquí. Usted sabe si está poniendo atención al mensaje o está pensando en lo que va a hacer mañana, en las tareas de trabajo que dejó sin hacer. Bueno, ya no lo quiero empezar a distraer, ¿verdad? Y empezar a que de verdad se ponga a pensar en otras cosas. Pero usted, ni siquiera su cónyuge que está a su lado sabe lo que usted está pensando. Su esposa le puede pensar, oye, ¿no le ha pasado a usted que de repente van en el carro, uno va manejando y van calladitos? Y el cónyuge, por muchos años que ha vivido con nosotros, no sabe lo que estamos pensando. Y de repente surge la pregunta, ¿qué piensas? O nada más a mí y a mi esposa nos pasa eso. ¿Qué piensas? Y de repente, obviamente yo siempre le digo la verdad a mi esposa. Pero si usted decide no decirle lo que está pensando, su cónyuge no va a saber si usted le está diciendo la verdad. El Espíritu del hombre sabe lo que el hombre piensa. Y él hace una comparación, Pablo hace una comparación diciendo, así el Espíritu de Dios escudriña las profundidades de Dios. Y es ese mismo Espíritu que escudriña las profundidades de Dios que ahora habita en nosotros, que nos ha revelado el plan de salvación que estuvo como un misterio desde la eternidad pasada. Ya vamos terminando, hermanos, versículo 12. La inspiración del Espíritu de Dios, la inspiración del Espíritu de Dios, segundo punto. Dice el 12 y 13, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando ¿qué? Pensamientos espirituales con palabras espirituales. Esto, hermano, nos habla de inspiración. Si yo le preguntara en esta noche, ¿dónde está la inspiración de Dios? ¿En dónde usted puede ir para ver la inspiración de Dios? Usted posiblemente diría, bueno, yo puedo salir afuera y puedo ver las estrellas, el artista inspirado en la creación. Pero si yo le preguntara, no, está más cerca de usted, y especialmente en este momento, ¿dónde usted pudiera ir a ver la inspiración divina, la inspiración de Dios? En la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, fue también el Espíritu de Dios que inspiró a los autores. Y de eso está hablando aquí Pablo en el versículo 12 y 13. Él fue el que inspiró. Primeramente inspiró a los autores del Antiguo Testamento, aunque ellos no entendieron en totalidad lo que escribían. No lo entendieron totalmente. El escritor de Génesis, que se conoce que fue Moisés, empezó a escribir ahí la historia de José. Y de repente toma una pausa y escribe la historia de Judá.
La historia de Judá queda plasmada ahí en medio de la historia de José. Y uno se diría, como que a Moisés se le fue la onda un ratito ahí porque estaba escribiendo sobre José y luego se distrae y empieza a escribir de Judá. ¿Qué tiene que ver Judá con José? Ni Moisés mismo entendió que de Judá descendería aquel hijo de la promesa que vendría un día a satisfacer la ira de un Dios santo y puro, un Dios que se aira, un Dios de ira, hermanos. Hoy en día conocemos a ese Dios de amor, romantizamos a ese Dios y decimos, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de gracia. Casi me inspiro a decir un poema. Y por ahí se atreven unos cantantes que en mi opinión comenzaron bien y se han desviado a decir, es que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es que en el Antiguo Testamento vemos a un Dios de ira, a un Dios que eliminaba a sus enemigos. Pero en el Nuevo Testamento vemos a un Dios que es un Dios de compasión, de misericordia. Qué blasfemia tan grande el decir que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Seguramente este J.A.R., ya saben quién, ¿verdad? Seguramente él no ha leído Hebreos, donde dice que dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios. Entonces Moisés escribía este Génesis y escribía la historia de José, y de repente empieza a escribir la historia de Judá, porque era ese mismo Judá al que José iba a ser usado para salvar, para que los planes del Señor se cumplieran en la humanidad. Si la familia de Jacob, sus hijos hubiesen muerto por esa hambruna que llegó a la tierra, el único que se hubiera salvado hubiera sido José. Pero José no era el hijo de la promesa, ni los hijos de él que vinieron a ser tribus, Manasés y Efraín. Ellos no eran los hijos de la promesa. El hijo de la promesa era Judá. Y de su descendencia llegaría el Salvador del mundo. Entonces el autor, Moisés, escribe, y estoy seguro que ni siquiera se dio cuenta por qué. Yo me imagino que no se dio cuenta por qué. Pero José fue usado por Dios para salvar la vida de sus hermanos que lo habían traicionado. Pero no eran los hermanos específicamente todos los que Dios tenía el plan para ellos, era Judá. Y es por eso que José, cuando de repente llegan los hermanos y él se revela a ellos, y ellos se dan cuenta que él era José, el que habían traicionado, el que habían primero conspirado en matar, y luego que dijeron, lo vamos a aventar en una cisterna para dejarlo morir, y luego dijeron, vendámoslo mejor con estos que van de paso, estos mercaderes. Cuando ellos se dieron cuenta que era José, ¿cómo respondió José? José dijo, el Señor es el que ha obrado, es el Señor el que ha hecho todo esto. No se preocupen, es el Señor. Y es el Señor, hermanos, el que inspiró a los autores del Antiguo Testamento y luego los del Nuevo Testamento. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda. Por eso es que nosotros no creemos que los libros apócrifos que la Iglesia Católica incluye en sus escrituras no son inspiradas. Ni siquiera los mismos judíos miraban a esos libros históricos, que no son malos leer, hermanos. No es malo leer. Son libros de historia. Es como que usted agarrara un libro de historia de la historia de Estados Unidos y usted se ponga a leerlo. No es malo leer eso. Pero no son libros inspirados por Dios. Ni los judíos mismos consideraban esos libros de historia inspirados. Es por eso que en el canon
no se incluyeron esos libros apócrifos que la Iglesia Católica incluyó. Ellos escribían, hermanos, pero lo hacían con una especie de venda en los ojos. Es como cuando usted va manejando, ¿verdad? Y de repente hay una neblina espesa. Usted va con cuidado. Todavía alcanza a ver algunos 10 pies adelante de su carro, pero usted va con cuidado porque no puede ver claramente todo lo que está enfrente. O por ejemplo, cuando de repente no hay neblina, pero en la mañana se nublan sus ventanas, que tienen que prender el defrost. Ellos estaban mirando como con una especie de venda en los ojos. Ya lo mencioné anteriormente, nomás que como había estudiado, se me brincó más enfrente del mensaje. Salmo 22. David escribió este salmo describiendo la crucifixión, una descripción del siervo sufriente en la cruz, muriendo por los pecados de la humanidad. Pero David no lo sabía. Los autores del Antiguo Testamento no eran los únicos que estaban mirando por un espejo nublado. Hermanos, incluso los ángeles, y no me refiero a los ángeles caídos, aunque también ellos, pero yo me refiero a los ángeles que aún sirven a Dios, los que no cayeron en la rebelión de Satanás. Ellos quedan maravillados en la obra que Dios está revelando por medio de su salvación en nosotros. Fíjese lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12. Dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron. ¿Se fija? Ellos se preguntaban e indagaron. Ellos procuraban saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Y en otra traducción dice que maravillan a los ángeles, las cosas que maravillan a los ángeles. Los ángeles se quedan atónitos, con la boca abierta, maravillados de lo que Dios está haciendo en su plan de redención. Ese plan de redención que Pablo vino a enseñar cuando dijo: vengo a enseñarles a Jesucristo. Me propuse no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Dios les dio el conocimiento entero y perfecto a los apóstoles escritores del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, hermanos, se cerró. Yo sé que por ahí hay algunas veces que hemos escuchado que se dicen que el libro de los Hechos aún no se ha cerrado. Y si alguna persona me quiere decir, bueno, es que pues el Espíritu de Dios sigue obrando a través de su iglesia, es verdad. Pero ese comentario es muy peligroso porque de repente dicen, el canon no se ha cerrado. Aún sigue escribiendo el Espíritu Santo la historia de la iglesia. El canon de las Escrituras está cerrado. Ya no necesitamos una nueva revelación. No necesitamos a unas personas que dentro del culto se levanten y empiezan a hablar en lenguas. Y empiecen a hablar en lenguas y hablen lenguas más altas que el predicador que está profetizando la palabra cuando predica. Que de repente sacan nuevas revelaciones, entre comillas, nuevas revelaciones. Lo revelado por el Espíritu quedó revelado en las Escrituras. No necesitamos nada más. No necesitamos nada nuevo. Dios nos dio el conocimiento completo a través de la Biblia, que inspiró en esos apóstoles y profetas. Hermanos, en veces no reconocemos la grandeza de las Escrituras y el cuidado y la intencionalidad que Dios ejercitó al inspirar sus Escrituras. Si nosotros hacemos un ejercicio y de repente yo voy y le susurro a mi hermano algo en el oído, le digo, el títere es manejado por hilos. Y luego yo le digo, hermano,
compártelo con la persona que está al lado y luego la persona con la persona que está al lado y se va todo el mensaje. Comenzamos con el títere, es manejado por hilos, y terminamos con la pera es la mejor fruta. Esos ejercicios se han hecho y termina el mensaje distorsionado, completamente diferente. Pero las escrituras fueron escritas inspiradas por el Espíritu, obviamente, pero usando a más aproximadamente 40 autores humanos inspirados por el Espíritu. 40 autores que no se conocieron el uno al otro en su mayoría. En su mayoría no se conocieron el uno al otro. En 3 diferentes lenguajes. No 3, ¿verdad? En 3. 3 diferentes lenguajes. En 3 diferentes continentes. En un espacio de 1500 años aproximadamente. Hermanos, un ejercicio así como el que hicimos ahorita, en un momento, en 10 minutos o menos, con un mensaje claro que es fácil, termina distorsionado. Ahora el Espíritu de Dios usando a 40 autores en 3 diferentes lenguajes, 3 diferentes continentes, autores que no se pudieron poner de acuerdo porque en su mayoría no se conocieron el uno al otro. Y la Biblia tiene una armonía asombrosa, no tiene ninguna contradicción. Y con un solo mensaje desde el comienzo hasta el final, el misterio que sería revelado en la posteridad. En el Antiguo Testamento estaba Jesucristo ahí. No se menciona a Jesús. Usted busca en la palabra del Señor, no se menciona cruz, no se menciona el siervo sufriente, pero ahí está. Está como sombras. Sombras de aquellas cosas que iban a suceder después. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio por el perdón de pecados del pueblo. Y ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y no solamente Él es el sumo sacerdote, sino que Él mismo es el sacrificio que se entregó. Al igual que en el Antiguo Testamento cuando se ofrecían sacrificios. Pero la Escritura claramente nos dice que esos sacrificios solamente cubrían el pecado. Eran como manteles temporales que tapaban el pecado. Que buscaban como restituir o como buscaban como enderezar la comunión entre el hombre y Dios. Era algo temporal. Pero cuando vino el Cordero de Dios inmolado y murió en la cruz del Calvario, la palabra del Señor dice que ese velo del templo se rasgó, hermanos. Se rasgó. Ese fue el sacrificio perfecto. Y los autores de las Escrituras escribieron sobre esto desde un comienzo hasta final y no se contradice. Ahora vemos los últimos 3 versículos en la iluminación del Espíritu de Dios. Solamente me falta una hoja y media, Parece que faltan 3 versículos todavía, pero una hoja y media. Dice, versículo 14, la iluminación del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, dice la Escritura. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, aquí Pablo está diciendo, así mismo, es el Espíritu de Dios que reveló, que inspiró el mensaje de la Biblia, también es el que ilumina al hombre que Él salva, para que éste pueda entender el mensaje. Sin el Espíritu de Dios, hablamos en chino cuando predicamos la palabra para personas. No pueden entender, sino que el Espíritu les dé la revelación. A nosotros se nos ha dado el entender, hermanos, lo que para nosotros fue gratis. A nosotros no nos costó, pero no fue gratis. Para nosotros fue gratis, pero le costó la sangre, la vida al Cordero de Dios. Hermanos, si solo tuviéramos el espíritu del mundo,
ese espíritu del mundo con el cual nacimos todos nosotros, no entenderíamos esta realidad espiritual, porque así es el hombre natural. El hombre natural, o sea, el hombre que no es espiritual, el que no es salvo, el que no es hijo de Dios, el que no tiene el Espíritu de Dios habitando dentro de sí mismo, no puede entender este misterio que a nosotros ha sido revelado. Para el hombre natural, aunque uno trate de explicar las verdades espirituales en los términos más básicos, solo será necedad o locura para él. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano David? ¿Dejamos de predicar? No. Porque el mandato de las Escrituras es que prediquemos la palabra de Dios. Si no entienden, no entienden. Si rechazan, rechazan. Pero no es que no nos están entendiendo a nosotros. No es que nos están rechazando a nosotros. Simplemente nos rechazan. Porque la obra de salvación la ejecuta el Espíritu de Dios. El hombre espiritual, hermanos, puede juzgar o entender estas cosas claramente, porque no juzga esas cosas carnalmente, sino que las juzga espiritualmente. Y aunque el hombre carnal quiera juzgarnos a nosotros y el mensaje que predicamos, lo puede hacer, pero fracasará siempre. Siempre fracasará. Entonces la sabiduría e inteligencia de Dios sobrepasa toda sabiduría humana. Y como dice un pasaje anterior de este mismo libro, si hubiese necedad en Dios, lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría del hombre. Nosotros, hermanos, tenemos el gran privilegio de tener la mente de Cristo. Damos gracias a Dios, hermanos, por habernos escogido. Esta es una aplicación que podemos llevarnos. Hermanos, de estar agradecidos con el Señor, que Él nos escogió para poder entender. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Él preparó el camino para nosotros. Nos reveló por medio de su Espíritu lo que sería para nuestro gozo. Inspiró a los autores de las Escrituras las sombras de lo que había de venir. Y nos dio la iluminación para entender por medio del Espíritu la salvación de la cruz diseñada por su gran e inigualable sabiduría. ¿Estamos agradecidos con Dios? Que usted sabe y conoce cosas más grandiosas, más hermosas, más profundas que lo que conocen cualquier persona más inteligente de esta tierra. Demos gracias a Dios. Amado Dios, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Señor, porque sabemos que tú fuiste el que hiciste el plan. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y lo hiciste. ¿Y por qué lo hiciste, Señor? No menospreciamos ni disminuimos la importancia, Señor, de que tú hayas revelado, inspirado e iluminado, Señor, este plan de salvación que se había mantenido como un misterio desde la eternidad pasada. Te damos gracias, Señor, porque eres tú. Y te damos gracias, Señor, por habernos considerado, habernos salvado, habernos hecho parte de tu redil, habernos hecho no solamente parte de una congregación, sino parte de la iglesia que fue redimida con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.